Ahí va. Grabo después de hablar las boludeces, así no sé, todas las boludeces que digo, no sé, no aparecen después en YouTube. No, sí, yo tenía entendido que yo ahora, por ejemplo, cuando terminamos la clase, la subo a una carpeta compartida y después ellos a la noche suben. Pero bueno, vamos a hacer eso, las voy a subir yo, no se preocupen. Bueno, chicuelos. ¿Qué cátedras? ¿De qué cátedras? ¿De qué cátedras me estás hablando? Ah, cátedra completa. No. Cátedra completa. La cátedra es la materia. ¿Bien? Matemática es una cátedra del cursillo de ingreso. ¿Bien? Cátedra completa quiere decir que el día 11, a ver, esperen que se lo vuelvo a compartir. El día 11 de marzo se recupera, o sea, por medio de un cuestionario de Moodle, de 5 cuestionarios de Moodle, se recuperan todos los cuestionarios, ¿bien? O sea, los que les fue mal en los cuestionarios tienen chance para recuperar todos juntos el 11 de marzo, ¿bien? Probablemente lo haga escalonado por los chicos que tienen, o lo deja abierto todo el día como ahora y que cada uno vaya entrando cuando quiere. El 8 de marzo, ¿bien? El último lunes, nosotros vamos a hacer el cuestionario de Moodle de la unidad 3, ¿bien? Que es polinomios. Y el 8 de marzo, que es martes, a las 19:45 tendríamos clase y nos vamos a conectar. En realidad nos vamos a conectar a aquellos que tengan alguna duda, alguna situación media dudosa, o algo que resolver, o quieren simplemente preguntarme, che, profe, ¿yo recupero o no recupero? ¿Qué aprobé y qué no aprobé porque no me acuerdo? Bueno, eso lo vemos todo el 8. Después el 11, que es jueves, ingresan al Moodle a resolver los cuestionarios, los chicos que tienen que recuperar, cada uno obviamente va a realizar el que tiene que recuperar, y después el 11 de marzo a la tardecita, nos juntamos otra vez a ver las dudas, para ver si quedaron libres, si no, qué hacemos, qué no hacemos. Pero bueno, falta mucho todavía para eso. Y viene la parte más complicada. Vamos a ver, vamos a empezar con lo de la unidad número 3. ¿Ven ahí? A ver, acá, presenta. Bueno, vamos a ver funciones trascendentes. Bien, ¿cuáles son? Ya lo vimos en la primera clase, yo le había dicho que eran aquellas que trascendían al álgebra. ¿Estamos? Por ejemplo, las funciones o ecuaciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Bien, de estas tres cosas tenemos funciones y ecuaciones. La unidad 4 es exponencial y logarítmica y la unidad 5 es trigonometría. Vamos a empezar con la primera. Funciones exponenciales. ¿Vieron funciones exponenciales en el secundario? Sí, no, más o menos. Sí, creo que la vimos en tercer año, me parece. Puede ser. Caro, ¿vos qué escuela fuiste? Soy de Malabrigo. Ah, vos sos de Malabrigo. Sí. Bien. Sí, no me acuerdo. Bueno. Funciones exponenciales es esto. ¿Cuál es la diferencia con los polinomios? Que la incógnita en una función lineal, cuadrática, cúbica, polinómica, digamos, la incógnita está en la base, ¿bien? Y el exponente es un numerito. En las funciones exponenciales, la base es el numerito y el exponente es la incógnita. Eso es lo que lo hace un poquito más complicada, por así decirlo, que las otras funciones. Lo que hay que tener en cuenta es que
Esperen, esperen. Esto voy a hacer otra cosa. Otra cosa. Bien. Ahora sí. Bueno. Son de esta forma. ¿Bien? Eso se llama una función exponencial con base b. Obviamente la base vendría a ser esta. Lo que hay que tener en cuenta en las funciones exponenciales es que la base no puede ser cualquier cosa que a mí se me ocurra, sino que la base tiene que ser primero un número. Hice una constante, eso quiere decir que es un número. No sé si me veo bien. Segundo, tiene que ser mayor que 0. ¿Bien? No puede ser menor que 0, ni igual a 0. Eso lo explico bien en un video. Y tiene que ser distinto de 1. ¿Bien? ¿Por qué estas consideraciones? Bueno, cortito y al pie. Si ves menor que 0, por ejemplo, menos 2, cuando tenemos una potencia y la base es impar, es negativa, el resultado va a ser positivo si el exponente es par y el resultado va a ser negativo si el exponente es impar. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener, por ejemplo, si esto es menos 2, menos 2 a la menos 3 me va a dar, menos 2 a las 3 me va a dar un número, menos 2 a la menos 2 me va a dar otro número, y así sucesivamente. ¿Bien? Primero eso. Por ejemplo. Y segundo es si yo tengo 0, por ejemplo, si ves igual a 0, 0 a la menos 3 no existe, porque 0 a la menos 3 sería 1 sobre 0 a la 3. ¿Bien? 0 a la 3 es 0, pero 1 sobre 0, cualquier número dividido por 0 es infinito, no existe, no tiene solución. Entonces solamente voy a tener una línea cuando el exponente sea positivo. Cuando el exponente negativo no voy a tener valores. Y con 1, o sea, 1 elevado a cualquier número positivo o negativo me va a dar siempre 1, entonces voy a tener solamente una línea recta que pasa por 1 y no voy a tener una función exponencial. Simplemente por esas cosas lo explico bien en un video. Lo que tiene la función exponencial es que es una función que se apuesta, por así decirlo, o que corre igual que el eje X. ¿Bien? Por lo tanto, el dominio, que son los valores que toma X, son todos los números reales. Todos los números reales. Va de menos infinito a más infinito en lo que es el eje X. Y el rango o la imagen, que son los valores que toma en Y, van a ser todos los reales positivos por lo general. ¿Bien? Pueden ser todos los reales negativos, o pueden ser algunos negativos y todos los positivos. Bueno, va variando porque justamente la función se va a ir desplazando. Entonces, dependiendo de cada caso, puede ser que tome valores negativos o no. Pero la original, tiene esta forma. ¿Bien? Siempre que hablemos de funciones exponenciales, y lo van a ver cuando vean los videos, vamos a hablar de cuando b sea mayor a 1 o cuando b esté entre 0 y 1. Porque de esa forma voy a tener dos funciones totalmente distintas. En este caso, b mayor a 1, la función tiende a tener esta forma. ¿Bien? Crece, va creciendo desde los x negativos y a los x positivos va creciendo. La ordenada al origen siempre es 1, salvo que haya casos especiales, que es lo que vamos a ver después. Siempre es 1. Y va a ascender de izquierda a derecha, o sea, crece. Eso se dice que crece. Cuando x tiende a infinito, se ve cómo la función aumenta exponencialmente.
Bien, no aumenta de forma lineal o de forma cuadrática, no, lo hace realmente en gran cantidad y se aleja mucho del eje X. Y cuando X tiende a menos infinito, o sea, cuando X vaya para allá, va a disminuir exponencialmente. Al ser exponencialmente, cada vez va a disminuir menos, ¿bien? Y en este caso va a aumentar cada vez más. Pero bueno, va a disminuir exponencialmente y se va a acercar al eje X. El eje X es una asíntota, ¿bien? ¿Quién sabe lo que es una asíntota? Es una línea imaginaria a la cual la función nunca va a tocar, un valor al que nunca va a llegar. Muy bien. Muy bien. Es una línea imaginaria, como dijo Iván, que la función nunca la cruza. En este caso, la asíntota es el eje X, ¿bien? O dicho de otra forma, y igual a 0. La línea y igual a 0 va a ser una asíntota. La función esta, a medida que nos vamos yendo para los X negativos, se va a hacer cada vez más chiquitita y se va a acercar cada vez más al eje X. Pero nunca lo va a tocar, ¿bien? Va a ser 0,00000 y un número, pero nunca va a tocar ni a cruzar el eje X. ¿Qué quiere decir? Que nunca toca el eje X. ¿Hay algo que nosotros calculábamos en funciones lineales, cuadráticas? Que esta, obviamente, esta función no lo va a tener. Las raíces. Muy bien. La función exponencial común básica, en realidad todas las funciones exponenciales que no estén desplazadas ni para arriba ni para abajo, no tienen raíces, ¿bien? Porque nunca cruzan al eje X. Ahora, si el desplazamiento es para abajo, sí, porque esto ya va a ser una cosa así, y me va a cruzar en algún punto el eje X. Pero si la función, por ejemplo, el desplazamiento es para arriba, la función va a ser hacia acá arriba y tampoco me va a cruzar el eje X. ¿Bien? Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Y cuando B está entre 0 y 1, a diferencia de esto, fíjense que lo que hace es decrecer. ¿Bien? La ordenada al origen sigue siendo 1, pero en esta vez desciende de izquierda a derecha. Por lo tanto, cuando X tiende a menos infinito, o sea, cuando X se va para acá, es cuando la función aumenta más rápidamente y cuando se aleja más del eje X. En cambio, cuando X tiende a los infinitos positivos, es cuando la función va disminuyendo y se va acercando cada vez más al eje X, pero nuevamente no lo va a tocar. Influencia de B. Bien, bueno, acá hay una tablita donde pongo las funciones, ahora no estoy viendo porque me lo tapa vamos a ponerlo ahí. Coloco las funciones, valores de X, que van de -2 a 2, por ejemplo, y los cálculos. Bien, esta es la tablita común y corriente que hacíamos con función lineal y con función cuadrática. Nada más que en este caso los valores distintos los va tomando X que está en el exponente. Bien, lo que se puede ver que a medida que aumenta B, o sea, fíjense, de 2 a 3, a 5, a 10, B crece más rápidamente. Todos van a pasar por 1. La ordenada al origen siempre es 1. Nada más que uno van a crecer un poco más rápido que los otros. Bien, eso es cuando B es mayor a 1. A medida que aumenta B, la función crece más rápido. Pero cuando B está entre 0 y 1, a medida que disminuye B, la función decrece más rápidamente. Fíjense en este caso, como 1 sobre 10, que es un número chiquitito, digamos, o sea, con muchos ceros, a eso voy, va a disminuir mucho más rápido que lo que lo hace, por ejemplo, el 0,5. ¿Bien? Y otra cosa que tenemos que darnos cuenta, o que prestar atención, no sé qué pasó, ahí vamos, es que
Cuando B1 y B2 son números inversos, que es lo que vimos antes presentamos las curvas para 10, para 5, para 3 y para 2. Y después presentamos para 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 5 y 1 sobre 10. ¿Qué quiere decir? Que este B es inverso a este B. Bueno, si eso sucede, las funciones son opuestas respecto al eje Y. Fíjense cómo se espejan, digamos, una con la otra. El eje Y es totalmente simétrico para este punto de 1 medio a la X y este punto de 2 a la X. Bien, y bueno, y los famosos casos especiales. Estos casos especiales son justamente los que me van a desplazar para un lado, para el otro, para arriba o para abajo, la función. El primer caso es cuando se multiplica un número por la función. Como se puede ver acá, 2, 5, menos 2 y menos 5. ¿Bien? Lo que hay que tener en cuenta es que esto simplemente lo que va a hacer es, me la desplaza puntos, pero o sea, puntos para arriba. No me desplaza toda la función, sino que la función va a crecer más rápido o más lento. ¿Bien? No es un desplazamiento completo de la función. Y si ahora me va a cambiar la ordenada al origen, que la ordenada al origen va a ser K. ¿Bien? Acá lo pongo como 0, K, porque lo coloco como punto. Pero en vez de ser 1, por ejemplo acá, donde K es 2, la ordenada al origen es 2. Y donde K es menos 2, la ordenada al origen es menos 2. ¿Bien? Algo que hay que tener en cuenta también, cuando K es negativo, me la espeja para abajo. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede acá? Fíjense, la roja es con K2, esta K. B es 2, no nos importa. K es 2 positivo. Entonces la roja lo que va a hacer es cambiarme la ordenada al origen, crecer un poquito más rápido que lo que estaba creciendo antes la función original, digamos, que vendría a ser la celeste. ¿Bien? Ahora fíjense, la menos 2 es la verde. Fíjense cómo acá pasó a ser 2 la ordenada al origen y ahora menos 2 la ordenada al origen. Lo que hace es desplazar, o sea, desplazarme, espejarme la función así. ¿Bien? Entonces, en el caso de esta función de menos 2 por 2 a la X, ahora es un caso donde la imagen, o sea, los valores que toma ahí van a ser todos los reales negativos. ¿Bien? Va a ir desde 0 hasta el menos infinito y no va a tomar nada de los positivos. La asíntota va a seguir siendo el eje X, nada más que en este caso todo va a ocurrir por debajo del eje y no por encima del eje. ¿Bien? Este es uno de los casos donde, en este caso, en realidad, particularmente, cuando solamente a la función original se le multiplica un número negativo, me va a tirar toda la función para abajo. ¿Bien? Espejada al eje X, pero toda para abajo. No voy a tener nada en la imagen que sea positivo. Solamente voy a tener todos los reales negativos. Otro caso especial es cuando a la función entera se le suma un número. En este caso hay un desplazamiento. Si ese número es positivo, un desplazamiento para arriba. Y si ese número es negativo, un desplazamiento para abajo. Acá fíjense cómo, a diferencia del anterior, se mueve toda la función para arriba o para abajo. A diferencia del caso anterior, cuando yo le resto un número a la función, por ejemplo acá, 2 a la X menos 5, voy a bajar la función 5 puntos, toda la gráfica baja 5 puntos, y la asíntota pasa a ser ese valor. Bien, en este caso la asíntota sería menos 5. Entonces la imagen va a ser de menos 5 hasta infinito. Bien, esta función va a ir desde menos 5, que nunca va a tocarlo al menos 5, se le va a acercar mucho, pero nunca lo va a tocar, hasta el infinito. Bien, por eso le decía que en el caso anterior es la única opción que nos dé todo una imagen negativa.
Bien, en estos casos no nos va a dar una imagen negativa completa, sino que nos va a dar desde un punto negativo hasta el infinito. Y como le dije... Una pregunta. Sí. Cuando, por ejemplo, b elevado a la x, entre paréntesis, menos 2, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que restarle, o sea, trasladarlo del 1 menos 2 hacia abajo. La ordenada al origen, sí. Ah, entonces va a ser menos 1. Menos 1 va a ser la ordenada al origen. Ah, bien, 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 bien. Gracias. Sí. La ordenada al origen, o sea, para la ordenada al origen, ¿cuánto vale x en el eje y? 1. 1. No. X, ¿cuánto vale x en el eje y? O sea, este es el eje y. ¿Qué valor tiene 0. acá x? 0. 0. Entonces, para calcular la bien. ordenada al origen, igual que en las funciones cuadráticas y funciones lineales, lo que hacíamos era reemplazar por 0. Acá. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Bien, por eso todas las funciones exponenciales tienen como ordenada al origen 1, porque cualquier número elevado a la 0 es 1. Ahora, en este caso especial, yo voy a tener todo esto que es 1, más el numerito que se agrega. Entonces, en el caso de que el numerito sea positivo, por ejemplo, acá va a ser 1 más 2, su ordenada al origen va a ser 3. Bien, en el caso de que el numerito sea negativo, va a ser 1 menos 5, va a ser menos 4, que está acá. Bien, eso es lo que sucede. Me desplaza la función, este número, para arriba o para abajo. Entonces, si está en 1 este punto, en el caso de que se sume un 2, va a estar 2 puntos más arriba, en 3. En caso de que se sume 5, va a estar 5 puntos más arriba, en 6. Bien, fíjense que la asíntota en este caso sería 5. O sea, fíjense, si ustedes hacen acá una asíntota imaginaria, la función amarilla tiene el mismo comportamiento de la función celeste. Bien, este punto está a una distancia de su asíntota, igual que este punto. Este punto está a una distancia de su asíntota igual a 1, igual que acá. Nada más que se desplazó todo para arriba. Bien, esto lo explico también más detalladamente comparando con los otros en un video. Y el tercer caso especial es cuando a la incógnita se le suma un número. ¿Bien? No a toda la función, sino a la incógnita. Y esta lo que hace es desplazármela para la derecha o para la izquierda. Fíjense, por ejemplo, cuando el número que se suma a la incógnita es positivo, se desplaza hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, acá 2x más 1, lo que estaba en este punto, o sea, en la original que estaba acá, ahora va a estar un lugar más al costado. Bien, se desplazó un punto para el costado. Y lo mismo, o sea, cuando el número es negativo, se va a desplazar para la derecha. Bien, al conocer todas estas cosas, ustedes pueden saber, tan solo viendo esta fórmula, por ejemplo, así, con números obviamente, van a saber si la función, cuál va a ser su ordenada al origen, cuál es su raíz, si crece, si decrece, cuál es la imagen, el dominio, sin la necesidad de graficarlo bien, todo eso lo pueden saber, digamos, al aprender justamente estas cosas. Simplemente eso. La función original, cuando b es mayor que 1, crece, del menos infinito al más infinito crece, y su ordenada al origen es 1, y la asíntota es 0. Esa es la original. Y después va a depender justamente si se multiplica un número a la función original, me la va a hacer que crezca un poco más rápido, que crezca un poco más lento. Bien, y si ese número es negativo, me la va a despejar con el eje X. Si se suma un número a toda la función, me la va a desplazar
completa para arriba o para abajo, que es más fácil verlo en ese caso, y cuando se suma un número pero a la incógnita, me la desplaza para un costado o para el otro, que es un poco más complicado verlo, digamos, de esta forma. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, este punto, en el verde está un punto para el costado. En el azul está 2 puntos para el costado. ¿Bien? De eso básicamente se trata. Y la ordenada al origen va a ser la base elevado a ese numerito que sumamos. ¿Por qué? Porque si x igual a 0, 0 más c me da más c. ¿Bien? Entonces b elevado a la c va a ser justamente la ordenada al origen. Bueno, esto es funciones exponenciales. ¿Qué aplicaciones tienen? Todo lo que incremente, lo que implique un incremento o un deceso exponencial. Ahí se aplica, por ejemplo, crecimiento bacterial, decaimiento radioactivo, crecimiento poblacional, crecimiento celular. Bien, la célula de una célula salen 2, entonces de 2 salen 4, entonces de 4 salen 8, de 8 a 16 así. Es un crecimiento exponencial. Y son las aplicaciones justamente de esta función. La otra función que se ve con esta es la logarítmica y justamente se hace porque son opuestas, son operaciones inversas. ¿Bien? Ahí sigo, ¿no? Que tengo la garganta seca. Es inversa la exponencial. ¿Por qué? Bueno, la función logarítmica es de esta forma. Logaritmo de base b de x. ¿Bien? Esta es la función logarítmica. Pero lo que hay que tener en cuenta con esto es que esto sucede si y solo si b a la i es igual a x. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que la base elevada a i, que es esto acá, es igual a x. O sea, es la consideración especial del logaritmo. Y como esto entra en juego, b, o sea, el logaritmo entra en juego su función exponencial, b tiene las mismas consideraciones que en la función exponencial. Tiene que ser un número mayor que 0 y distinto de 1. Y a diferencia de las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas, recorren de la misma forma el eje y. ¿Bien? Lo que pasaba antes con el eje x en las funciones exponenciales que hacían así, ahora lo va a hacer las funciones logarítmicas, pero con el eje y. O sea, las funciones exponenciales tienen una asíntota en x, ¿bien? Que puede ser en 0, o sea, igual a 0, igual a menos 2, igual a más 2. Pero es una asíntota que corre igual que el eje x. En el caso del logaritmo, las funciones logarítmicas, la asíntota va a correr paralela al eje y. ¿Bien? Entonces, el dominio van a ser todos los reales positivos. Para las exponenciales son la imagen, son todos los reales positivos, salvo casos especiales. Bueno, para la logarítmica, el dominio son todos los reales positivos, salvo excepciones. Y el rango, que son los valores que toma ahí, son todos los reales, ¿bien? Positivos y negativos. ¿Bien? También hay que diferenciarlo en cuando b es mayor que 1 o cuando b está entre 0 y 1. Vamos a ver el primer caso. Y fíjense cómo la exponencial hacía así, tiki, y esta hace así, tiki. ¿Bien? Es una función que crece cuando b es mayor que 1, crece de izquierda a derecha. En este caso no tiene ordenada al origen porque el eje y, o sea, x igual a 0, la recta x igual a 0, que es igual al eje y, es una asíntota. ¿Bien? En el caso
de las exponenciales, nosotros teníamos la asíntota, que era el eje X, y la función cortaba el eje Y en una ordenada al origen. En este caso, la asíntota es el eje Y, y la función corta el eje X en 1, por lo tanto, tengo una raíz, que es 1, y no tengo ordenada al origen. Cuando B está entre 0 y 1, igual que pasaba con las funciones exponenciales, la función logarítmica también decrece. ¿Bien? O sea, en los y positivos es cuando más cerquita va a estar del eje, y en los y negativos se va a alejar mucho más. Tampoco va a tener ordenada al origen, y nuevamente el eje Y o la recta X igual a 0, o sea, es lo mismo decir eje y la recta X igual a 0, van a ser la asíntota. Y la raíz va a seguir siendo 1. Fíjense cómo los dos casos originales o básicos, no sé cómo quieran llamarlo, de ambas funciones, que es justamente la función peladita solita, con B y X nada más, tienen un comportamiento análogo, nada más que lo que una función hace sobre el eje X, la otra lo hace sobre el eje Y. ¿Bien? En la función logarítmica no importa qué valor tenga la base. Si es 2, si es un medio, si es 6, si es un sexto, no importa, siempre va a cortar al eje X en 1, lo que la función exponencial lo hacía en el eje Y. ¿Bien? Vamos a ver también cómo influye B. Bien, fíjense que a medida que disminuye el valor de B, la función crece más rápido. En las funciones exponenciales, cuando B era mayor que 1, esto era al revés. Bien, a medida que aumentaba B, la función crecía más rápido, o sea, una panza mucho más grande, o más flaca, por así decirlo. Y en la función logarítmica es a la inversa, o sea, fíjense, acá tengo base 3, ¿cómo crece? Y fíjense que en base 9 crece mucho más lento. Observen que sigue pasando por 1, ¿no? Lo mismo que pasaba antes. La asíntota sigue siendo el eje Y, nada más que una función va a crecer más rápida que la otra. Y cuando B está entre 0 y 1, a medida que aumenta el valor de B, la función decrece más rápido. Acá no llego ni a ver qué valor es. 0,1 y 0,6. ¿Bien? 0,1, fíjense cómo decrece de a poquito, y 0,6 decrece de golpe. Bien, y lo mismo que pasaba con las funciones exponenciales, cuando B son inversos, las funciones son simétricas, opuestas, inversas, espejadas, como quieran llamarlo, pero ahora con respecto al eje X. Bien, fíjense, la distancia que hay de acá al eje X es la misma distancia que hay de acá al eje X. Bien, el eje X pasa a ser un eje de simetría de ambas funciones, que es lo mismo que pasaba con las exponenciales, nada más que las exponenciales lo hacían sobre el eje Y. Bien. Y para relacionar las dos, fíjense cómo una función exponencial tiene esta forma y la función logarítmica esta forma. Quiere decir que si la función exponencial y la función logarítmica tienen la misma base, en este caso la base es A y acá la base es A, son simétricas pero con respecto al eje Y igual a X. ¿Bien? Que es esta recta. Y igual a X. Bien, los casos especiales de funciones logarítmicas.
El primer caso es cuando, lo mismo que las funciones exponenciales, cuando a toda la función le sumo o le resto un número. ¿Bien? Bueno, si le sumo un número, la desplazo toda para arriba, y si le resto un número, la desplazo toda para abajo. Obviamente, la asíntota va a seguir siendo la misma. Ahí va. La asíntota va a seguir siendo la misma, que es el eje X, pero ahora va a cambiar la raíz. Va a dejar de ser 1 para ser o estar un poquito más cerca de 0 o estar un poquito más lejos de 1. ¿Bien? Bueno, justamente esto está relacionado a la definición de función logarítmica y función exponencial. Justamente para despejar esta X, que es lo que hago en la raíz. En la raíz, para calcular una raíz, ¿qué es lo que igualo a 0? La X. La ordenada al origen igualo a la X. Pero la raíz, si lo que calculo con la raíz es dónde se corta el eje X, en el eje X y vale 0. ¿Bien? Entonces lo que yo hago es poner acá en vez de f de x 0 y tener que despejar esto. ¿Bien? Cuando despejo esto me da b a la menos a. ¿Por qué? Porque primero paso este a restando del otro lado. Bien, primero paso este a restando del otro lado. Y después lo que hago es la base pasa del otro lado y a va como exponente. Por eso me quedaría como menos a. Es la definición de, o la relación que hay entre función logarítmica y función exponencial. Y es una forma de resolver las ecuaciones logarítmicas o exponenciales. Pero bueno, esto lo vamos a ver bien en un videito. Lo importante es que sepan que cuando se desplaza, cuando tengo un número entero, ya sea positivo o negativo, la función entera se va a desplazar. Si es positivo, hacia arriba, si es negativo, hacia abajo. Y como se desplaza toda la función entera, obviamente que va a cambiar su raíz, pero no su ordenada al origen, porque la función no se desplaza para los costados, solamente se va a desplazar para arriba o para abajo. Por lo tanto, la asíntota va a seguir siendo la misma y la ordenada al origen va a seguir sin existir. No tiene ordenada al origen porque no va a cruzar todavía al eje Y. Eso sí sucede en este caso, que es cuando un número suma, pero a la incógnita. Bien, que era el tercer caso especial de las funciones exponenciales. Cuando un número suma o resta a la incógnita. En este caso, igual que las funciones exponenciales, me la va a correr para un lado o para el otro, para la derecha o para la izquierda. Y con ella me va a correr, obviamente, la asíntota. Bien. Fíjense que la asíntota va a pasar a ser este valor que se suma o se resta. Cuando resta, me la desplaza hacia la derecha. Bien, por lo tanto, ahora la imagen va a ir, por ejemplo, de 3 hasta infinito. Bien, cuando resta. Cuando suma, me la desplaza hacia la izquierda. Por lo tanto, por ejemplo, si en vez de tener menos 3, tengo más 3, va a ir de menos 3, o sea, menos 3 va a ser justamente la asíntota. ¿Bien? Es como que funciona al revés. Y la raíz, lo mismo que pasaba con la ordenada al origen, cuando se trasladaba para los costados, cuando se trasladaba para arriba y para abajo en las funciones exponenciales, ahora sucede cuando se traslada para los costados, que la raíz va a ser 1 menos c. Menos c, o sea, le cambio el signo a c. En este caso, menos 3
1 menos menos 3, queda 1 más 3 y me da 4. ¿Bien? Este menos viene incorporado con la fórmula, digamos. Después si es negativo, esto se hará todo positivo, y si C es positivo, esto quedará negativo. Si en vez de menos 3, C es 3, positivo, la raíz va a ser 1 menos 3, va a ser menos 2. La raíz va a estar acá en menos 2, y la asíntota va a estar en x igual a menos 3. Bien, en este caso, que la función se traslade para la izquierda, ¿qué voy a empezar a tener? Ordenada al origen. Muy bien. Si la función se desplaza hacia la izquierda, la función va a ser algo así y voy a empezar a tener la ordenada al origen. Muy bien. Bueno, las aplicaciones de funciones logarítmicas son iguales que las funciones exponenciales, ¿bien? Nada más que los cambios que ocurren son logarítmicos, básicamente. ¿Qué vamos a ver después? Algunos ejemplos de problemas. No son muy complicados los problemas, porque simplemente, bueno, le tenemos que ir dando distintos valores a x para obtener los resultados. Simplemente es eso. Lo más complicado de funciones trascendentes es justamente las gráficas, digamos, o encontrar eso. Tanto para calcular raíces u ordenadas al origen, es necesario saber trabajar con ecuaciones trascendentes. ¿Bien? Y esa es la forma que lo que yo le decía antes. Cuando yo tengo y igual al logaritmo de base b de x, se puede expresar como b a la y igual a x. ¿Bien? Que esto es lo que ocurría acá. ¿Bien? Yo pasaría esto allá, me quedaría menos b igual, menos a igual el logaritmo de base b, que acá no está escrito, de x. ¿Bien? Entonces, esa ecuación es lo mismo que poner b a la menos a igual a x. ¿Bien? De esa forma se resuelven las ecuaciones. Esperen que vuelvo a donde estábamos. De esta forma se resuelven las ecuaciones logarítmicas. ¿Bien? Haciendo o expresándolo como, no siempre se puede hacer esto, ¿no? O no siempre nos conviene, pero puedo expresarla como función logarítmica y para despejar x la expreso como función exponencial, o hay otras formas que se los voy a explicar en un video. Básicamente, si lo resolvemos de esta forma, sería algo así. Por ejemplo, 5 al cuadrado, acá es de exponencial a logarítmica. 5 al cuadrado igual a 25. Me queda el logaritmo de base 5 de 25 igual a 2. O sea, es como que el 2 baja y el 5 pasa al otro lado, pero como base del logaritmo. Bien. Esto, obviamente, que al ser todos números, lo hace el fácil, o sea, 5 al cuadrado es 25. No hay mucha vuelta que darle. Pero también se puede expresar de su forma logarítmica, que es esto, digamos. Acá lo mismo, lo que hace es bajar el 4 y pasa este 3 como logaritmo de base 3. ¿Ven? Logaritmo de base 3 de 81 igual a 4. Y acá exactamente lo mismo. Esto baja para allá. El logaritmo de base 10 de 1 es igual a 0. Baja el 0 y esto pasa como logaritmo de base 10. Recordemos que cuando es logaritmo de base 10, no hace falta que pongamos el 10. Podemos poner log solo
Y cuando es logaritmo de base e, es el logaritmo neperiano o logaritmo natural. Bueno, y si hacemos la inversa, por ejemplo, logaritmo de base 10 de 1000 es igual a 3. ¿Cómo resuelvo esto? 10 al cubo, esta base va como base de la potencia. 10 al cubo es igual a 1000. La base 64, bueno, 8 es igual a 64 elevado a la 1 medio. Bien, la base sigue siendo la misma, nada más que en vez de ser la base del logaritmo, va a ser la base de la potencia, que es lo que ocurre acá. Y el último caso, la base es 2, entonces viene el 2 como base de este lado, el menos 4 va como exponente, entonces me queda que 1 sobre 16 es igual a 2 a la menos 4. Bien, chicos. Bueno, ahí terminaríamos con lo que es el pantallazo de la unidad 4. ¿Qué les pareció? ¿Al final habían visto algo o no? Sofi, Mm, ¿por qué en el cuadernillo de guía no aparece esa explicación de los gráficos que vos hiciste? Porque eso lo agregué yo. Ah, Lo agregué yo porque me parecía como que en el apunte estaba como muy cortito. Por eso van a tener que ver los videos para estudiarlos, digamos, que es ahí donde explico bien detalladamente eso. Y también, bueno, vamos a ver vean los videos también para aprender a resolver las ecuaciones, que las ecuaciones no son difíciles, digamos, es como que parece en primera instancia como medio complicado y después cuando uno practica ya es siempre lo mismo, digamos. Pero bueno, hay que practicar. Bien. ¿Alguna pregunta? No hay problema, Fiore. Después subo a la clase. ¿Alguna preguntita con respecto a esto? Bueno, lo que vamos a hacer es mañana para mañana voy a subir el video 1 que explico todo bien detalladamente funciones exponenciales, el video 2 que explico detalladamente funciones logarítmicas y unos ejercicios, no, los ejercicios de aplicación lo vamos a hacer en la clase directamente, no vamos a hacer video, o voy a ver, ¿bien? Y mañana a las 8:15, ¿es? No, 8 menos cuarto. A las 8 menos cuarto hacemos un par de ejercicios de la guía. ¿Bien? Bien. ¿Estamos? Bueno, chicos, yo grabo la clase y la subo. Le voy a tener que pasar el link. O ¿cómo hacen? Ah, no, el link que ustedes tienen es del canal de YouTube de la Facu. Bueno, yo voy a subir el link al Moodle. Bien, en la página principal del Moodle voy a poner clase 7 y voy a subir el link del video. ¿Estamos? Dale, profe. A partir de las 11 de la noche van a poder ver qué se sacaron en el cuestionario número 2. Chequénlo entre hoy a la noche o mañana. Chequen qué se sacaron, chequen qué se les corrigió y cualquier cosa que haya alguna situación como la del otro día, me avisa. Así lo arreglamos. ¿Estamos, chicos? Vale, profe, muchas gracias. Bueno. Dale, gracias, gracias. Dale. Sí. Todos los mails que me llegaron. Mañana los veo bien todo detalladamente.
Chicos, cualquier cosa, bueno, nos vemos mañana a las 8 menos cuarto. No, profe. Nos vemos, Chao, profe. profe. Nos vemos, chau, chau.